Muy buenas amigos, bienvenidos a un vídeo más de trading. El contenido que os vengo a mostrar hoy es muy difícil de encontrar, hay muy poca información y básicamente es porque es muy complejo de explicar y de que se pueda entender bien. Creo que ya todos conocen, sobre todo los que ya lleváis tiempo en el canal, lo que son las divergencias. Si no, os voy a dejar aquí arriba una lista de reproducción, también voy a incluir este vídeo, ahí la tenéis. Pero hoy, aparte de las divergencias normales o regulares, que es su nombre correcto, vamos a ver las divergencias ocultas. También podemos llamarlas divergencias de continuación. ¿Por qué? Porque vienen a ser todo lo contrario a las divergencias regulares o normales, ¿no? Es decir, cuando nos encontramos con una divergencia oculta, nos indica que el precio puede seguir subiendo. Por el contrario, cuando nos encontramos con una divergencia regular, bien sea alcista o bajista, nos indica una posible reversión del precio. Y bien, para poder hacer la explicación completa, nos vamos a ayudar de esta imagen que tenéis ahora mismo en pantalla y después vamos a volver a la gráfica de TradingView para ver ejemplos reales de los cuatro casos, que serían divergencia regular bajista, como tenemos aquí, divergencia regular alcista, divergencia oculta bajista y divergencia oculta alcista. Vamos a ver estos ejemplos aquí y después los vamos a ver en el gráfico de TradingView para que se entienda a la perfección. Vamos a empezar a repasar las divergencias regulares, que ya las hemos visto, pero para que veáis la diferencia entre ellas. La mayor diferencia entre ellas os lo voy a explicar ya de primeras para que lo sepáis. Las divergencias regulares, que son estas de esta línea roja hacia arriba, ¿vale? Ya lo he separado con esta línea roja para que se entienda bien. En las divergencias regulares, en la gráfica, se traza la línea en los mínimos o en los máximos, como estamos viendo aquí, según la tendencia. Por ejemplo, esta es una tendencia alcista, la línea en la gráfica se marca en los máximos y una tendencia bajista se marca en los mínimos. Esta línea azul representa lo que viene a ser las velas y esta montañita o este oscilador de color rojo representa el RSI. Para las divergencias podemos usar el RSI, podemos usar el MACD, pero en este caso, en la representación que tengo aquí en esta imagen, tenemos el RSI y después en TradingView lo vamos a ver con el RSI también. Después lo podéis aplicar a cualquier otro oscilador. Cualquier indicador de tipo oscilador nos va a servir para identificar las divergencias. Puede ser perfectamente un MACD, que es con el indicador que lo he explicado en los anteriores vídeos sobre divergencias. Bien, esto son las velas o el gráfico y esto es el RSI. Fijaros en una divergencia regular bajista. En este caso se llama bajista porque esperamos un movimiento bajista. Aquí está subiendo, dejando máximos mayores, pero ¿qué vemos en el RSI? El oscilador nos indica, fijaros la línea, una punta hacia arriba, otra punta hacia abajo. Esto nos dice que está subiendo, sí, pero está perdiendo fuerza. ¿Qué nos indica? Mirar la flecha. Nos indica que va a haber un posible movimiento o cambio de tendencia bajista. Vamos a ver ahora la divergencia regular alcista, es todo lo contrario, pero fijaros que aquí nos apoyamos en los puntos que va dejando, no en los descansos. Después lo vamos a ver abajo, la diferencia, las divergencias ocultas se frena en los descansos, es donde vamos a trazar las líneas. Bien, divergencia regular alcista es una tendencia bajista donde nos va dejando unos mínimos cada vez más bajos, pero ¿qué pasa en el oscilador? Que el oscilador ya me dice que esa tendencia bajista está perdiendo fuerza, me dice todo lo contrario. Con lo cual esperamos lo que nos dice la flecha, que haya una reversión del precio hacia arriba. Bien, ahora vamos con las divergencias ocultas. Mucha atención aquí, porque estas son muy difíciles de identificar, ¿vale? Quiero que lo sepáis. Las regulares se identifican muy bien porque son visibles, pero las divergencias ocultas son un poco más complicadas de ver, pero lo vais a entender muy bien y veréis cómo después de entender esto, va a llegar un momento que las vais a ver prácticamente sin trazar ninguna línea. Estamos en una tendencia bajista, mirar, pero aquí fijaros que la línea no está marcada en los mínimos que va dejando, sino en los retrocesos. Esto sería el impulso, esto es retroceso. Entonces, en los dos puntos de retroceso es donde marcamos la línea. Por otra parte, tenemos abajo el oscilador RSI que me está diciendo todo lo contrario. Me está diciendo que esa tendencia bajista está cogiendo más fuerza todavía. Y mirar la flecha.
estamos bajando y la flecha me indica que va a seguir bajando más. Y por último, aquí tenemos la divergencia oculta alcista. Vemos una tendencia alcista, pero fijaros la diferencia. Aquí en la divergencia normal alcista trazábamos la línea en los máximos que me va dejando, y aquí no, aquí en la divergencia oculta lo hacemos en los descansos o en los retrocesos. Si esto es el impulso, esto es el retroceso, y la línea la marcamos en los retrocesos. Espero que se esté entendiendo bien. Y por el contrario, si a su vez localizamos el RSI en los mismos puntos que me está indicando todo lo contrario, pues significa una continuación del precio. Me está indicando que esta tendencia alcista lleva fuerza, no está perdiendo fuerza como está pasando en la divergencia regular. Esa es la gran diferencia. En la divergencia regular me indica que está perdiendo fuerza, y en la divergencia oculta me indica que está cogiendo fuerza, o al menos que se mantiene la misma fuerza para continuar con el mismo movimiento. Bien, una vez dicho esto y entendido esto, ahora sí nos vamos a ir a la gráfica de TradingView, porque aquí tengo los 4 ejemplos que los vamos a ir viendo ahora mismo uno a uno. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por 3 principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y lógicamente retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Los he localizado, he puesto su nombre a cada uno para no tener que andar buscándolos, y ahora mismo vamos a ir uno a uno viéndolos. Vamos a empezar por este último, que es el que se está formando justamente ahora cuando estoy grabando el vídeo, que son las 12:30 de la mañana, hora española, martes. Bueno, pues tendremos aquí una divergencia regular, bajista muy clara. Fijaros como aquí cojo los máximos y sin embargo aquí el oscilador RSI me está indicando todo lo contrario, ¿vale? Creo que se entiende bien. No estoy cogiendo los retrocesos, sino los puntos máximos que me va dejando. Divergencia regular, en este caso bajista, porque lo que esperamos es un movimiento bajista. Veremos después si se da o no se da, pero la divergencia es lo que me está diciendo ahora mismo. El caso contrario, divergencia regular alcista. Vemos aquí donde en este punto me iba dejando unos mínimos cada vez mayores, o cada vez más bajos, mejor dicho, y el oscilador RSI me dice todo lo contrario, lo que me indica una reversión del precio, en este caso de bajista a alcista. Bien, ahora vamos con dos ocultas, vamos con la primera. Estas son las que son más difíciles de identificar y lo vais a ver ahora. Fijaros que aquí esto es una tendencia bajista, poco pronunciada, pero es una tendencia bajista. Y fijaros aquí, no estoy cogiendo los mínimos, sino estoy cogiendo el punto en los retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Estoy marcando la línea en los retrocesos. Y si nos vamos a la parte inferior, si nos vamos a la parte de abajo, vemos que el RSI me dice todo lo contrario, con lo que es fácil esperar con que el precio continúe con la tendencia bajista. Y aquí tenemos una divergencia oculta alcista. Esta la vais a ver muy clara también. Fijaros que no estoy marcando los puntos máximos como en la divergencia regular, estoy marcando los retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Marco la línea en los retrocesos, quiero que quede bien claro eso. Las divergencias ocultas se marcan los puntos de retroceso y las divergencias regulares se marca la línea en los máximos o mínimos que va dejando. Bien, si nos vamos abajo al RSI, vemos que hay una clara divergencia
oculta alcista, lo que me indica que el precio tiende a seguir subiendo. Tengo varios vídeos sobre divergencias, ya os lo he comentado antes, una lista de reproducción donde ya tengo creo que 3 o 4 vídeos sobre divergencias, pero hasta hoy no había hablado todavía sobre divergencias ocultas y esto es muy importante saberlo. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y un comentario. Por otra parte, recordad uniros al grupo de Telegram donde ya estamos llegando a los 3000 miembros. Todavía no, pero dentro de muy poco ya seremos casi 3000 miembros, un grupo ya bastante grande, además muy activo. Y ya he dicho esto, pues nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos dentro del grupo. Un saludo a todos.